En los 2 vídeos siguientes voy a hablar de los efectos psicológicos de nuestra crisis y de algunos síntomas poco conocidos que podrías haber tenido y que están relacionados con la ansiedad. Te daré algunas pautas para prevenir secuelas emocionales y corregir comportamientos que podrían ser lesivos para ti o para tu familia. También hablaremos de cómo proteger a tus hijos de la ansiedad y, por último, veremos cómo la filosofía puede ayudarte a afrontar los problemas por el simple hecho de conferir significado al dolor y, en consecuencia, a la historia de tu vida. Pero lo que me gustaría no es simplemente darte una compilación de información, sino ayudarte de verdad en tus dudas y en tus preocupaciones, por lo que puedes formularme la pregunta que quieras en comentarios. En adelante grabaré pequeñas cápsulas informativas pensadas exclusivamente para leer vuestras preguntas e intentar desde la psicología sanitaria darles respuesta. Todos estábamos inmersos en nuestros proyectos cuando llegó la pandemia. Estábamos acostumbrados a que los acontecimientos fueran coherentes y encajaran. Seguíamos una organización, una rutina prevista, teníamos sensación de cierto control y entendíamos el funcionamiento de nuestro entorno. Pero de repente todo cambia. Nuestros hábitos, nuestras relaciones, el trabajo, la forma de ver el mundo. Hemos tenido que someternos a reglas incluso para interactuar con nuestros familiares, desarrollando un sentido de la amenaza y del peligro, especialmente en el seno del contacto social. Además, aparece el temor a enfermar e incluso a morir y a perder a nuestros seres queridos. La vida previsible a la que estábamos acostumbrados desaparece y vemos cómo la incertidumbre y el temor se apoderan de la mayor parte de la sociedad. A todo lo comentado, que no es poco, sumemos las dudas y el riesgo de perder nuestra economía, nuestro trabajo y todo lo que habíamos conseguido hasta el momento. La información constante y confusa, muchas veces contradictoria, y el alarmismo de algunas fuentes son elementos añadidos que propician la aparición del miedo y de la angustia. Hay que añadir además las consecuencias del confinamiento, porque encerrarse no solo implica interrumpir la normalidad. El confinamiento representa la pérdida de nuestra libertad, de los paseos al aire libre, de nuestras actividades cotidianas y del necesario tiempo de ocio. Y así es como aparece el aburrimiento y un incremento de la frustración, porque precisamente es el ocio y el contacto con el exterior la forma que tenemos de recargar baterías y protegernos contra el desaliento. Cuando tus frustraciones aumentan pero no aumentan tus gratificaciones, corres un riesgo importante de perder tu equilibrio. El confinamiento prolongado tiene una potente carga psicológica negativa, lo cual aumenta tu vulnerabilidad emocional. Y ya es algo muy conocido en el mundo de la medicina lo importante que es el bienestar emocional para combatir la enfermedad. En cualquier caso, hay que decir que en las circunstancias que hemos vivido, haber sufrido ansiedad es una reacción completamente normal y es adaptativa. Cuando no es prolongadamente elevada, te ayudará a estar más lúcido a la hora de tomar decisiones y protegerte de los riesgos, aunque es necesario que relativices los riesgos. Existen muchos casos en los que por evitar el riesgo se deja de hacer lo básico, salir a comprar alimento e incluso asomarse a la ventana por miedo a que el virus planee por el aire y se cuele en el interior de la vivienda. Esto no es prevención, sino que es dar al miedo el control absoluto sobre nuestra vida. Por eso debemos racionalizar el miedo y también las medidas de seguridad.
Bactericida o similar. ¿Microbactericida? No. ¿Fungicida? Que no. ¿Alcohol? Probablemente muchos de vosotros hayáis pensado, cuando todo esto empezó, que estabais viviendo una película de terror o de ciencia ficción. La incredulidad y un cierto sentimiento de vivir algo irreal es una respuesta que puede darse ante un acontecimiento traumático. Estas sensaciones de irrealidad pueden agravarse y dar lugar a los llamados síntomas disociativos, y existen dos formas de presentarse. La primera es la despersonalización. Es un sentimiento de desapego hacia uno mismo, como si fuera un observador externo del propio pensamiento o del propio cuerpo. La persona que lo sufre se siente extraña a sí misma, como viviendo en un sueño o fuera del cuerpo. Es una sensación muy agobiante, pero si la has sufrido, tienes que saber que no es señal de enfermedad mental, algo que quien lo siente tiende a pensar. Lo que sucede es que el alto grado de ansiedad lleva a la mente a producir esa disociación con respecto de nosotros mismos como un mecanismo defensivo. La segunda forma de disociarse es la desrealización, otra experiencia en la que el mundo alrededor del individuo es el que se percibe como irreal, distante y distorsionado. Igualmente es desagradable y da la sensación de que algo grave está ocurriendo, pero igual que en el caso anterior, solo es un rescate del cerebro de la dureza de la realidad para llevarnos a una realidad, digamos, más atenuada. Aunque los síntomas de ansiedad suelen sobrevenir en momentos de dificultad, hay que decir que no siempre ocurre así. De hecho, en multitud de ocasiones el malestar se desencadena mucho después del acontecimiento traumático. El trastorno de estrés postraumático, o TEPT, con expresión retardada, que es uno de los que más nos preocupa a los psicólogos en este momento, puede aparecer después de meses o incluso años tras el acontecimiento traumático. Las mujeres sufren más este trastorno, pero hay factores predisponentes para los dos sexos, como por ejemplo haber tenido traumas en la infancia, haber sentido horror en algún momento, haber vivido acontecimientos desagradables que hayan durado bastante tiempo. Puede que la enfermedad de algún familiar. Igualmente son factores de riesgo tener poco o ningún apoyo social, haber perdido la fuente de ingresos y como consecuencia tener riesgo de perder el hogar. Tener trastornos previos o abusar de sustancias también predisponen. Al margen de este trastorno existen otras señales a las que debemos prestar atención, entre ellas nerviosismo intenso con sensación de peligro inminente, también preocuparse obsesivamente por padecer la enfermedad, permaneciendo en un estado de vigilancia constante de todas las reacciones corporales. Poner la lupa en tu propio cuerpo hará que éste reproduzca los síntomas que temes, es decir, somatizarás tu miedo. Llevar a cabo una desinfección exagerada también es indiciario de ansiedad, porque una cosa es lavarse las manos y otra distinta es imaginarte al virus acechándote en cada centímetro de tu casa. Simplemente sigue las normas básicas y usa el sentido común. No desconectar del temor te predispone a enfermar. Otra respuesta ansiosa es haber desarrollado la necesidad de información continuamente. Si sigues minuto a minuto la evolución de la pandemia, seguramente creas que la información es crucial para tu supervivencia, pero en realidad la información excesiva se convierte en una especie de calmante con efectos perjudiciales para ti. Basta con que una vez al día te informes. Tu cerebro necesita variar de tema y de intereses, así que cambia el foco, aprovecha el tiempo que tengas para aprender. El aprendizaje mantiene tu cerebro sano y te procura bienestar. Otro de los síntomas al que debes prestar atención es el miedo de tus propias sensaciones corporales, tales como un estornudo, picor de garganta, jaqueca, molestias en el estómago. Esto es así porque lo relacionas con indicio de enfermedad. De nuevo, hay que racionalizar el miedo. Ah, no. Dimitri. ¿Qué? Me duele la cabeza y tengo la nuca rígida. Vete a dormir. Estoy sufriendo un aneurisma. Algo más que no debes hacer: convertirte en el centinela a tiempo completo de tu familia y monitorizar a cada momento su estado de salud, trasladándoles además información alarmante que muchas veces ni siquiera está contrastada. ¡Vamos a palmar!
seguro que lo haces con buena intención, pero cada vez que usas el alarmismo como un protector, te estás instalando sin darte cuenta en el miedo. Esto no solo no te protege, sino que puede llevarte al lado contrario de lo que deseas. Debilitas a tu familia y tú te debilitas con ellos. Por otro lado, si tienes hijos pequeños, no les expongas a las noticias todo el tiempo, aunque te parezca que no les afecta. Tampoco esperes a que ellos te pregunten si ocurren cosas importantes. Explícaselo tú de una forma sencilla, pero sobre todo transmíteles calma. El mensaje que puedes darles vendría a ser algo como: este virus podría ser peligroso, pero si seguimos algunas pautas estaremos a salvo. Vamos a cuidar bien de ti y vamos a protegernos muy bien. Vamos a ser responsables y todo esto pasará. En cuanto a los síntomas de ansiedad que podría tener tu hijo, se encuentran entre otros preguntas en relación a la seguridad, como: vamos a estar bien, el abuelo va a estar bien, a vosotros os puede pasar algo. Otro síntoma es no querer separarse de ti, tener dolores, mal humor, pataletas, problemas para dormir. Y en cuanto a los síntomas de los adultos, los más frecuentes son un aumento del ritmo cardíaco, hiperventilación, sudoración, temblores y también insomnio. Y aquí terminamos el primer vídeo dedicado a la crisis. En el siguiente vídeo pasaré directamente a darte algunos consejos para protegerte de la ansiedad o de un empeoramiento de esta si ya la tienes. Tu mente es como esta agua, amigo mío. Cuando está agitada, se vuelve difícil ver. Pero si dejas que se calme, la respuesta se vuelve clara. Ya sabes que puedes escribirme tus preguntas o tu caso particular abajo en comentarios. Trataré de responder a todas ellas, pero si no es posible, tomaré las preguntas que sean más representativas. Muchas gracias por tu atención y que tengas un buen día.